Hablaremos de Espartaco, de modo que convendrá situarse en el año 73 antes de Cristo. Espartaco había nacido en Tracia. Tracia quedaba donde hoy queda Bulgaria, allá por el lado, como quien va para el Mar Negro, ¿no? A lo mejor era pastor, pero no sabemos. Creo que es una conjetura hija de cierto prejuicio acerca de las nacionalidades, y cuando se habla de los tracios, conviene pensar que el tipo nacido en Tracia, ¿qué otra cosa se iba a dedicar? O sea, ingeniero, no, bueno, pastor. Pero en algún momento se enroló en algún ejército, después se hizo desertor, esto sí ya se sabe, no es que todos los búlgaros sean desertores, y se convirtió en bandido. Cayó prisionero y lo vendieron como esclavo. Y fue vendido al señor Cneus Lentulus Batiatus, es un lindo nombre, que era un lanista, es decir, un entrenador de gladiadores. Tenía una escuela de gladiadores en Capua. Y él fue el que compró a Espartaco porque lo vio musculoso, un poco parecido a Kirk Douglas, y dijo: lindo para mi escuela de gladiadores en Capua. Ahora, ¿qué es una escuela de gladiadores?, se preguntarán ustedes. Bueno, ya se sabe que era los juegos donde participaban gladiadores era una pasión en Roma. Esto empezó de una antigua costumbre romana del tiempo de la República, que consistía en sacrificar prisioneros ante la tumba de los soldados más valientes. Después ese sacrificio se convirtió en un combate que se realizaba delante de esas tumbas, y parece que asistía mucha gente a ver esos combates, que todavía revestían una forma ceremonial, ¿no? Pero hay que decir que la mayoría de las veces terminaban con la muerte de alguno de los participantes, o de todos, llegado el caso. Pero se pensó entonces en independizar esas luchas de la costumbre ceremonial de homenaje, ¿no? Y en los últimos tiempos de la República los combates tenían mucho éxito. En el 264 a.C. tuvo lugar el primer combate de gladiadores en el mercado de los Matarifes. Es decir, todavía en lugares medio extramuros. Después en el foro. Después construyeron unos edificios de madera para hacer los combates, y finalmente los anfiteatros de piedra que todos conocemos por su larga difusión. En el comienzo de estos juegos todo se reducía a enfrentar esclavos. Más tarde empezaron a emplear soldados prisioneros. Cuando Roma empezó a expandirse cada vez más y a tomar gran número de prisioneros, se les ocurrió utilizar a los soldados más fuertes que caían prisioneros para adiestrarlos y hacerlos pelear en los anfiteatros. Y finalmente se pensó en preparar esclavos seleccionados para convertirlos ya en gladiadores perfectos, con entrenamiento, con escuela, con largos años de dedicación y alimentación especial, etc. Y así nacieron las escuelas. Se parecían a un cuartel o a un colegio de atletas, pero también a una cárcel, porque si usted dejaba la puerta abierta, los gladiadores se las tomaban, eran esclavos, ¿no? En realidad vivían bien, dormían bien, comían hasta el hartazgo, cada tanto los dejaban tener trato con prostitutas, y al lado de la miseria que solía haber fuera, era casi una buena vida, pero claro, era una vida que estaba en riesgo todo el tiempo. Cuando iban al anfiteatro, luchaban a muerte, y más tarde o más temprano alguien te mataba. Alguien ha calculado que nadie sobrevivía más de 3 años en la escuela. Hay un libro,
la revuelta de los gladiadores, no me acuerdo quién era el autor, donde se calculaba eso, ¿no? 3 años, más o menos el término medio de vida de un gladiador exitoso, ¿no? Imagínense, uno medio mamerto, por ahí lo liquidaban el primer domingo. Había 4 clases de gladiadores, según su estilo de lucha y el armamento que viniera a utilizar. El mirmilio usaba una lanza, un casco, un escudo galo se llamaba, y llevaba el pecho y las piernas sin protección. Estaba el tracio, justamente, el trax, que llevaba espada y lanza, y coraza y canilleras, no canilleras prócer, sino unas canilleras que impedían las heridas en las piernas. Estaba el reciario, el retiarius, por la red, el que llevaba la red y el tridente. Eso es una forma de lucha muy extraña. Y el samnes, que llevaba escudo y espada recta. Espartaco es mirmilio, peleaba con lanza. Parece que era muy fuerte, era famoso por sus victorias, la gente lo aclamaba. Un día parece que llegó una prostituta que también era de Tracia, una de las prostitutas que cada tanto visitaban la escuela, era de Tracia y hablaron ambos, soñaron, y quizá allí Espartaco empezó a pensar en la libertad. Empezó a hablar con algunos de sus compañeros y les propuso huir, abandonar Italia y encontrar un país libre. El lanista, Gnaeus Lentulus Batiatus, sospechó algo de esto, ¿no? Y escondió las armas y redobló las precauciones. El caso es que Espartaco siguió chamullando a los gladiadores, a los compañeros. Che, ¿qué te parece si salimos por ahí, huimos de esta escuela y nos hacemos hombres libres? Bien. Del total de 200 gladiadores que trabajaban o que estaban prisioneros de allí, 130 no le hicieron caso, solo 70 lo siguieron, ¿no? Espartaco se dedicó a partir de eso a adormecer las sospechas de Batiatus, vaya a saber de qué manera. Pero Espartaco supo que Batiatus sospechaba y entonces se quedó un largo tiempo sin hacer nada hasta que conjeturó que Batiatus ya se había tranquilizado. Bueno, el caso es que se rajaron. Una noche se rajaron, imagínense cómo, qué sé yo. No sé. ¿La señorita también con los 70? Probablemente. Asaltaron un carro con armas. La señorita estaba fuera de la escuela, era una prostituta libre y probablemente hubieran quedado a encontrarse en la esquina. Asaltaron un carro con armas y bueno, se armaron, eran 70. Y les mandaron a los legionarios, a los primeros legionarios que vieron por ahí, y Espartaco los venció. Y entonces la reacción en Capua fue violenta, ¿no? Cayeron en la cuenta de que tenían que vérselas con un grupo pequeño pero muy sólido. Eran tipos muy fuertes, estaban acostumbrados a luchar, probablemente estaban bastante mejor entrenados que los legionarios, al menos que esos legionarios de provincia. El caso es que los 130 reticentes, los que no habían querido participar de la fuga, al enterarse del éxito de Espartaco, también se fugaron, al mando de Crixos, otro esclavo que se hizo líder de los que primero no habían agarrado viaje, y se escaparon. Ahora bien, el propretor Claudio Glaber juntó 3.000 soldados. Bueno, vamos a ver si enfrentamos a estos 200. Espartaco huyó y se refugió en el interior del cráter del Vesubio. Por suerte se trataba del año 73 a.C., porque si hubiera sido en el año 79 después de Cristo, el Vesubio hubiera entrado en erupción y la hubieran pasado muy mal. Imagínense, te huye de los legionarios romanos
se esconde para que nadie lo encuentre en el cráter del Vesubio, y el Vesubio entra en erupción. Hay que tener mala suerte. Por suerte te tocaba, hermano. Faltaban en realidad 150 años para esa erupción. Fue verdaderamente una elección afortunada la del Vesubio. Pero el propretor Glaber puso sitio al cráter del Vesubio. Y los esclavos, utilizando sarmientos de vides, trenzaron unas escalas y se descolgaron por una pared muy escarpada, allí donde menos se preveía, y encontraron al ejército dormido, al ejército sitiador. Mataron a casi todos los soldados y huyeron, llevándose reservas de carne, vino, trigo, vituallas, todo. Bueno, ahí empezaron a hablar las malas lenguas de la hazaña y empezaron a huir esclavos de algunas fincas del campo para sumarse al grupo. Algunos, antes de huir, tomaban la precaución de asesinar a sus amos para evitar las persecuciones desagradables que esta omisión, la omisión de este acto podría desencadenar. Imagínense, si uno no asesina al amo luego de escapar, el amo a lo mejor te corre. Bien, esa era la idea que tenían tomar algo de la heladera, los esclavos, exactamente. Y al cabo de un tiempito ya sumaban miles. Era muy raro el grupo, se hablaban allí todas las lenguas, imagínense, y la mayoría de los esclavos eran antiguos prisioneros de guerra, así que había gente de todo el mundo, y ya se le había sumado Crixos, aquel que escapó con el segundo grupete de 130. Espartaco impuso una disciplina implacable en todo aquel grupo. El Senado romano se enteró de estas andanzas y se conmovió. Pero sin embargo no querían mandarle a un jefe demasiado capaz. Siempre el Senado de Roma tenía miedo a la gloria de algún general afortunado. Y entonces algunas empresas mandaban un mediocre para evitar el peligro, qué sé yo, de los dictadores. Y pusieron al pretor Varinius, que era más o menos. Varinius entonces empezó a tomar posiciones allí entre Pompeya y Herculano, justamente las dos ciudades que fueron sepultadas por el Vesubio mucho después, y Espartaco los sorprendió mientras estaban ahí tomando posiciones y los venció en una batalla. Ahí se puso muy fulera la cosa porque llegó un punto en que los seguidores de Espartaco eran 50.000 y empezaba a conquistar alguna clase de simpatía entre los campesinos libres. Ahora bien, ¿qué pensaba Espartaco? ¿Cuál era el propósito político de Espartaco? Y probablemente no se lo había planteado. Él quería huir, era un país libre. Por ahí algunos de los que estaban con él tuvieron alguna idea de construcción de poder a partir de esa multitud, pero me parece que serían ideas muy rústicas. Que podía ser un grupo, aunque numerosísimo, de esclavos. Tomar el poder de Roma no podían. Enfrentar al poder tampoco. Obtener alguna clase de negociación tampoco. Era todo muy difícil. Bueno, Espartaco quiere huir. Crixos se opone, hay como una interna. Al final prevalece el criterio de Espartaco, que quería seguir hacia el norte, pensando que en el norte estaban otros países como las Galias, donde su destino podría ser mejor. Sigue con unos 30.000. Pero hace mucho frío, las legiones empiezan a perseguirlo, el general Clodianus lo alcanza, lo corre desde el sur, mientras tanto Arrius y Publícola lo esperan en el norte, pero Espartaco los aplasta por turno, les gana. Incluso en un valle de los Abruzos, ya ebrio de victoria,
llega a construir un circo él mismo, un circo de madera, una especie de pequeño coliseo, y allí hace luchar a los prisioneros romanos. A los romanos que ha tomado prisioneros los hace luchar como gladiadores. Y los gladiadores son esta vez el público. Y no queda, se ocupa Espartaco de que no quede ni un solo romano vivo. Hay otra batalla en Módena y Espartaco triunfa frente al general Casio Longino, y otra vez se engrosa el grupo de sus seguidores. Llegan a ser 120.000, pero ya son demasiados, porque empiezan los problemas de abastecimiento y hay hambre. Espartaco sabe que él puede partir y puede huir, pero con su pequeño grupo, y no lo hace, porque siente que ha contraído un compromiso con esa muchedumbre de esclavos huidos, de campesinos, de pobres que lo han empezado a seguir, y entonces regresa al sur, pudiendo escapar, pero no con los 120.000. No, los 70. Con los 70 o acaso los 200. Pues entonces regresa. Allí entra a tallar un rico traficante de esclavos que se llamaba Craso, y que era el hombre más rico de Italia. Y él financia 10 legiones, ya era decir. Espartaco empieza a marchar hacia el sur, negocia con unos piratas para que a través del estrecho de Mesina los cruce a todos hasta Sicilia. Es decir, su plan es atravesar Italia. Esperan a los piratas en Regio y los piratas le dan mancada. Los piratas traicionan, lo dejan bloqueado en Regio. El que avisa pirata. Exactamente. Está ahí él esperando, los piratas no llegan y él es sitiado, y ya su situación se hace desesperada. Hay una entrevista entre Craso, que es un miserable, y Espartaco, y fracasa. Espartaco no quiere negociar con él. Está dispuesto a luchar y a morir. Después de todo era su oficio. Espartaco incluso hasta llega a cruzar el cerco. Craso tiene miedo, se habla de hacer volver a Pompeyo para enfrentarlo, aún con el miedo que eso les producía, hasta que Craso ataca y triunfa. Las legiones de Craso derrotan a Espartaco. Lo derrotan en medio de una gran confusión, tal confusión que, por ejemplo, el cadáver de Espartaco no apareció jamás. Llega a Pompeyo y termina con las últimas bandas, con los últimos que se habían escapado. El Senado vota una ovación para Craso. Craso hace 6.000 prisioneros, y entre Capua y Roma, en el camino, en la vía, se levantan 6.000 cruces para festejar aquel triunfo. Crucifican a 6.000 esclavos, y esos 6.000 esclavos son alineados en todo el trayecto entre Capua y Roma. Y desde luego los esclavos siguieron sufriendo y soñando, quizá, con libertades que tardarían mucho en llegar. Esa es la historia de Espartaco, que muchos años después fue recogida por distintos escritores. Uno de ellos, Howard Fast, escribe una novela muy famosa que sirvió después para preparar el guión de la película, por lo menos la de Kirk Douglas. Pero además, en ese libro de Howard Fast, hay una frase que dice Espartaco en una de sus idas y vueltas. Y esta frase es: volveré y seré millones. Y esa frase es tomada después por Eva Perón para utilizarla en otro contexto. Con otro sueño, parecido quizá a lo que Bueno. ¿A quién dedicar esto? Le preguntaríamos a Rolón si pudiéramos hablar por teléfono con él. Si quiere lo llama. A aquella esclava, seguramente, porque él siempre quiere quedar bien con las damas.
de la La charla. perdimos en el La hemos perdido. Seguramente Hollywood la recuperó, porque naturalmente tiene que haber alguna figura femenina protagónica. La imaginamos muy bonita. La imaginamos muy bonita. No me acuerdo quién era, pero Deborah Kerr no hubiera estado mal, o a ver si alguno se acuerda quién era la compañera de Kirk Douglas en Espartaco. A ver si me acuerdo yo. Sí, ¿cómo? No creo que Susan Hager, pero ¿cómo se llamaba esta morocha tan linda que hizo también de Isabel de Inglaterra? Ahora me voy a acordar. Me voy a acordar ahora. Bien. Hemos resuelto escuchar, para ilustrar esta pequeña recordación de estos esclavos que soñaban con ser libres, el tango que se llama Esclavo, que voy a confesar, va a ser cantado por mí, pero al menos va a estar acompañado por un trío de cámara, por un cuarteto de cámara, donde está Federico Mizrahi al piano, un cuarteto con Federico al piano, o sea que son 5. Sí, fue cuarteto de cuerdas y piano. Sí. Y ahí estaban el querido Oscar Gulace, y el pianista es Federico. Así que vamos a escuchar este tango Esclavo, que ha sido compuesto por Joaquín Mora, seguramente teniendo en la mente la imagen de Kirk Douglas. Adelante.